Lunes 19 de octubre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. JNE reporta que 149 autoridades a nivel nacional fueron vacadas por diversas causales. Hasta el 22 de octubre se pueden interponer tachas a posibles terceros miembros de los jurados electorales especiales. El jefe de Estado saludó la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que resuelve la no reelección de congresistas. De cara a las elecciones internas, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, manifestó que el hacer seguimiento a estos comicios contribuirá a transparentar las elecciones. La Asociación Civil Transparencia realizará el seguimiento de las elecciones internas que realizarán los partidos políticos para definir sus candidatos con miras a las elecciones generales del próximo 11 de abril, informó su secretario general Iván Lanegra. Recordó que la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en estas elecciones internas es obligatoria, a diferencia de anteriores ocasiones, en las que los partidos políticos solicitaban en forma voluntaria su asistencia técnica. Lanegra recalcó la importancia de que los partidos políticos hagan respetar la opinión de sus militantes y garanticen la idoneidad de sus candidatos. Como se sabe, el 29 de noviembre y 6 de diciembre de este año se celebrarán las elecciones internas de los partidos políticos, por lo que indicó que hacer seguimiento a este tipo de procesos contribuirá a transparentar los comicios. Por otro lado, Junín, con 15 autoridades vacadas, lidera el ranking de las regiones con más autoridades cesadas de sus cargos, según reportó la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. Desde enero del 2019 a la fecha, han sido vacadas 15 autoridades en Junín, liderando el ranking de autoridades regionales y municipales cesados de sus cargos. Así lo indicó la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, indicando además que en total son 149 autoridades las que fueron vacadas por distintas causales a nivel nacional. Sin embargo, no muy lejos se encuentra Lima Metropolitana con 14 autoridades vacadas, quienes asumieron el cargo tras ganar las elecciones regionales y municipales 2018. Cabe destacar que aún la causal con más porcentaje de ocurrencia, según el reporte de COPE, es el fallecimiento de la autoridad responsable, representando el 44.30% del total. De acuerdo al cargo, la gran mayoría de autoridades vacadas fueron regidores distritales, en número de 98 casos. En cuanto al sexo, hay una diferencia marcada, ya que 122 fueron hombres, mientras que mujeres 27. Así también, las autoridades que fueron suspendidas llegan hasta la fecha a 28, y en este panorama encabeza la lista regional La Libertad, con 5 autoridades que no desempeñan sus cargos, seguida de muy cerca Cusco, con 4 autoridades. En cuanto a las causales de dicha suspensión, 13 fueron debido a que están cumpliendo su detención, lo que les impide continuar en el cargo. Cabe resaltar que del total de suspendidos, 25 fueron hombres y solo 3 mujeres. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones ya convocó a los reemplazantes para completar el periodo 2019-2022 sin perjuicio de los ciudadanos. Es momento de nuestro bloque de elecciones generales 2021. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, indicó que vienen trabajando de la mano del INEI y el Minedu. Veamos. Nosotros estamos trabajando con INEI, estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder tener locales, para poder hacer la elección. Estas fueron las declaraciones de Piero Corbeto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el marco de las elecciones generales 2021, quien además sostuvo que esperan reducir en 30% el aforo de los locales de votación. Y nuestra estrategia implica necesariamente el poder
instalar como máximo 50 mesas por locales de votación. Entonces vamos a concentrar mucho menos electores en recintos electorales. Es importante mencionar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya estableció alianzas estratégicas con universidades privadas para que presten sus locales para el proceso comicial en marcha. Por otro lado, el ente electoral capacitó de manera virtual al personal de las 19 oficinas regionales de coordinación, coordinadores administrativos y analistas, en el marco de las elecciones internas de noviembre y diciembre próximo. En el marco también de este proceso, hasta el 22 de octubre se pueden interponer tachas contra posibles terceros miembros de los jurados electorales especiales. Concluido este periodo, el Jurado Nacional de Elecciones designa por sorteo a los integrantes de dichos órganos electorales que se instalarán para las próximas elecciones. Hasta el martes 21 de octubre, cualquier ciudadano podrá interponer tachas contra las personas que fueron seleccionadas de manera aleatoria por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin de participar en el sorteo en el que se designará al tercer miembro de cada uno de los 60 jurados electorales especiales que se instalarán por las elecciones generales 2021. Las tachas serán resueltas en el término de 3 días hábiles por una comisión integrada por los 3 fiscales más antiguos en cada una de las jurisdicciones donde se instalará un jurado electoral especial. La información de cada una de las comisiones, al igual que las listas de ciudadanos seleccionados para el sorteo, se puede encontrar al pulsar el enlace directo Elecciones Generales 2021. Ubicado en la página principal del portal institucional www.jne.gov.pe. Contra las resoluciones expedidas por la Comisión de Fiscales, procede la presentación del recurso de apelación ante el JNE, el cual resuelve en instancia definitiva el plazo para interponer el recurso de apelación en 3 días hábiles. Culminado el periodo de tachas sin que éstas se hayan interpuesto o al haber quedado resueltas en forma definitiva, el JNE realiza el sorteo en audiencia pública para la designación de los terceros miembros de los jurados electorales especiales. El sorteo determina un nuevo orden de la lista. El primer sorteado es designado como miembro titular y el siguiente pasa a ser el primer suplente. Los demás ciudadanos de la lista adquieren la condición de suplentes según el orden de prelación. Los resultados del sorteo son publicados en el portal electrónico institucional del JNE. El jurado electoral especial está conformado además por un juez superior, quien lo preside, y un fiscal, quienes son seleccionados por la Corte Superior de Justicia y la Junta de Fiscales Superiores de la respectiva jurisdicción. El jefe de Estado Martín Vizcarra saludó la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que resuelve la no reelección de congresistas basándose en el artículo 90 de la Constitución Política del Perú. El presidente Martín Vizcarra saludó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinará que los congresistas elegidos en el proceso de elecciones congresales extraordinarias 2020 están impedidos de postular en las elecciones generales 2021. Para el mandatario, de esta manera se ratifica una decisión que tomaron todos los peruanos en el referéndum del 2018. Para Vizcarra, esta es una decisión que aclara las dudas que tenían algunos partidos y establece las reglas de juego del proceso electoral. Aseguró además que como gobierno respeta la autonomía e independencia del JNE. Esto significa que los peruanos tendrán la posibilidad de elegir a un nuevo Congreso en el 2021. Los peruanos decidieron la no reelección y ahora decidirán la composición del nuevo Congreso. El jefe de Estado recordó, tal como lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, que quienes formaron parte del Congreso disuelto en septiembre pasado y quienes forman parte del actual Parlamento no pueden postular a la reelección en el 2021, porque los actuales fueron elegidos para completar el periodo. Y en ese momento de
entrevista vamos a conversar en este momento con el doctor Julio Silva, especialista en temas electorales y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a JN Noticias. Paloma, muy buenos días, encantado, gracias por la entrevista y quedo a tu disposición. Bien, hoy vamos a hablar sobre la reelección de congresistas, otras autoridades, límites y aplicaciones respecto a la reciente resolución que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que dice esta? Así es, el Jurado Nacional de Elecciones la semana pasada emitió un pronunciamiento, la resolución 352-2020, estableciendo algunas precisiones con respecto a la incertidumbre que existía sobre si los congresistas del actual Parlamento y los congresistas del Parlamento disuelto podían ser candidatos en las próximas elecciones generales 2021. En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha sido enfático en señalar, en establecer que ni los congresistas del Parlamento disuelto elegidos en el 2016, ni los actuales congresistas que fueron elegidos en enero del presente año van a poder ser candidatos en las próximas elecciones. Incluso se ha precisado que esta prohibición alcanza y comprende a los congresistas desaforados, a sus accesitarios, a los suspendidos, y en realidad, o en general, creo que si podemos resumir la decisión del Pleno, esta prohibición de no reelección va a alcanzar a todo aquel ciudadano que haya ejercido la función de congresista en el periodo 2016-2021. ¿Cuál es el marco legal en el que se basa esta normativa recientemente emitida por el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, lo que ha hecho el Pleno es interpretar el artículo 90-A de la Constitución. Recordemos que este artículo esta norma se incorporó a través o mediante el referéndum que se realizó en el año 2018. Es a partir de este referéndum que se incorpora a nuestro ordenamiento electoral la prohibición de no reelección respecto de los congresistas. Recordemos que hasta ese entonces o hasta ese momento teníamos la prohibición de no reelección de presidente de la República y la prohibición de no reelección de autoridades subnacionales, llámese gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. Lo que hace el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, reitero, a través de la resolución 352-2020 es respetar el espíritu de lo que los ciudadanos aprobaron vía referéndum y pues precisar de que la reelección va a comprender tanto a las autoridades o a los parlamentarios elegidos en el 2016 como a los actuales parlamentarios, de tal forma que la reelección se considere de periodo en periodo, pasando también a establecer que el periodo se va a considerar el periodo 2016-2021, es decir, los 5 años de mandato por los cuales son elegidos en principio los congresistas. Claro, y es que es realmente nuevo y ha sido extraordinario el proceso electoral que nosotros hemos vivido en enero del 2020 y la figura también era totalmente nueva y por esta razón era importante que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie en este momento dejando las reglas claras. Nos gustaría que nos comentes además cuáles son las implicancias o consecuencias que podría tener esta decisión en la gobernabilidad y democracia de nuestro país. Bueno, como bien lo señalabas, Paloma, en realidad es un pronunciamiento novedoso porque es de las pocas veces que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia sin tener que esperar lo que se denomina un caso concreto. Recordemos que para las elecciones, elecciones congresales extraordinarias que se llevaron a cabo en enero del presente año, el Pleno también emitió una resolución, un pronunciamiento estableciendo cuáles iban a ser los criterios, me refiero a la resolución 187-2019, en la cual se pronunció sobre si los congresistas del Parlamento disuelto podían o no postular en estas elecciones del 2020. Sin embargo, no tocó la postulación para las elecciones del 2021. Es a partir de ahí tal vez que surgió esta corriente de opinión que pues señalaba que había tal vez la posibilidad de que puedan los congresistas electos en el los actuales y los electos en el 2016 podían tal vez postular en las próximas elecciones, teniendo en cuenta, sobre todo también, de que el Pleno que emitió en la resolución 187, pues respecto de esa conformación ha habido una variación, hay 2 magistrados que pues venció su mandato, se ha incorporado uno nuevo, falta que venga todavía el miembro de parte representante del Colegio de Abogados, y eso pues también señalaban
pensaban que podía contribuir tal vez a un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, reitero, el Pleno, siendo respetuoso del espíritu de la reforma aprobada vía referéndum, pues ha señalado de que se considere todo el periodo, y quienes ocuparon un cargo en el Congreso durante ese periodo pues no van a postular o no van a poder postular para el siguiente. Ahora, es una novedad, es cierto, pero también recordemos que en el año 2016, con ocasión de las elecciones generales 2016, ya el Pleno había emitido 2 pronunciamientos sin necesidad tampoco de esperar este llamado caso concreto. Recordemos que se emitió una resolución respecto de si el supuesto de cancelación por no participar en 2 elecciones generales consecutivas iba a ser aplicable o no en esas elecciones generales del 2016. Dijo que sí iba a ser aplicable, y también recordemos que en abril también se emitió por parte del Pleno un pronunciamiento sin tener que esperar ese famoso caso concreto, y este pronunciamiento se refirió a la valla electoral o barrera electoral respecto de las alianzas electorales. Entonces, en esta misma línea, pues, esta resolución emitida por el Pleno la semana pasada no hace sino ratificar la facultad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en aras de contribuir a la seguridad jurídica que debe primar en todo proceso electoral, de clarificar las reglas de juego, ¿no? Con la debida anticipación o antelación. Así es. Aquí me gustaría hacer una precisión, que tú nos amplíes este tema, porque si bien es cierto, los congresistas no pueden postular inmediatamente a la reelección al Legislativo Nacional, pero sí pueden postular a otros cargos, como sería al Parlamento Andino o a la fórmula presidencial, ¿verdad? Así es, efectivamente, la norma recogida en nuestra Constitución, repito, artículo 90-A, lo que señala, lo que establece es la prohibición de reelección, pero al mismo cargo, es decir, nuevamente para el Congreso de la República, de tal manera que si un congresista, un actual congresista o un congresista electo en el 2016 quiere postular para presidente de la República, vicepresidentes o para representante ante el Parlamento Andino, no va a estar incurso, no va a estar inmerso en esta prohibición. Bien, Julio, y esta situación que se encuentra en vigencia nos lleva a revisar lo que pasa en las otras elecciones. Nos gustaría que nos cuentes un poco más cómo es la reelección en nuestro país. Actualmente está prohibida para las autoridades locales y regionales también. Así es, efectivamente, en el año 2015 se modifica también la Constitución a través de leyes de reforma constitucional para establecer el impedimento de reelección de parte de los alcaldes. Sin embargo, incluso recordemos que la figura de la reelección, que estaba inicialmente autorizada por la Constitución del 93 para el presidente de la República, sufre un cambio sustancial en el año 2000. En noviembre del 2000 se emite una ley también de reforma constitucional, se modifica el artículo 112 de la Constitución y se prohíbe a partir de ahí la reelección de presidentes. Recordemos pues los antecedentes, o básicamente esta medida respondió a los antecedentes, a la crisis, a la coyuntura que existía en el año 2000 con la cuestionada elección o reelección de parte del señor Alberto Fujimori. A partir de ahí, como lo digo, es que cambiamos de chip a nivel constitucional, por así decirlo, se modifica el artículo 112 y se recoge la no reelección presidencial. Luego hemos tenido, ya nos remontamos al año 2015, que es mediante la ley 3035, de 10 de marzo del 2015, que se modifica nuevamente la Constitución, artículos 191, 194, para establecer la no reelección de autoridades subnacionales, en concreto las autoridades ejecutivas subnacionales, llámese gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, dejándose la posibilidad de reelección de consejeros y de regidores. Incluso creo que es importante comentarlo también, a raíz de esta modificación, la implementación o la incorporación de la no reelección de alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones también tuvo ocasión de pronunciarse respecto a esta controversia que se generó sobre si esta reforma constitucional le era o no aplicable a las autoridades elegidas en el 2014, porque recordemos que esta modificación se introdujo en el 2015. Finalmente el Pleno, en la resolución 442-2018, en el conocido caso como Purús, pues estableció que un criterio que creo yo anticipa también el criterio que se ha venido dando tanto en la resolución de las elecciones congresales extraordinarias como de las el pronunciamiento emitido la semana pasada, y es que ninguna autoridad que ocupa ese cargo, llámese alcalde, gobernador, vicegobernador, en ese periodo 2014-2018 podía postular en las elecciones 2018. Como lo digo, es un criterio que se ha
reiterado porque si queremos resumir la decisión que ha tomado el Pleno mediante la resolución 352-2020, es básicamente la misma, que ningún ciudadano que haya ocupado el cargo de congresista que haya sido elegido 2016 o 2020 y que haya ocupado ese cargo, pues no va a poder postular para el siguiente periodo consecutivo, que sería 2021-2026. Bien, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y qué importante que nos menciones los antecedentes para poder saber y conocer la historia de cómo llegamos hasta aquí y por qué es importante dejar las normas claras para no generar falsas expectativas. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Gracias a ti, Paola. Encantado. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. No se muevan. Estamos de vuelta, amigos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Las disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas ya están disponibles. A continuación, les informamos. Dirigido a personas naturales así como micro y pequeñas empresas, se aprobó el reglamento operativo del programa Garantías COVID-19, el cual busca regular aspectos operativos y disposiciones complementarias necesarias para la implementación de la reprogramación y congelamiento de deudas. La resolución ministerial 296-2020-EF/15 tiene la finalidad de garantizar los créditos reprogramados de consumo personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y MIPES, de personas naturales y micro y pequeñas empresas. Podrán acogerse personas deudoras que al 29 de febrero cuenten con una evaluación en la categoría de normal o con problemas potenciales, y que no están inmersas en las exclusiones señaladas en el artículo 8 de la Ley 31050 y que califiquen como sujeto de crédito. Se establece que el cronograma de los créditos reprogramados, sujeto al programa de garantías COVID-19, no puede exceder los 36 meses, que incluyen el periodo de gracia que se otorgue. Entre otras informaciones, el ministro de Educación, Martín Benavides, informó que el próximo año iniciará el diagnóstico escolar para conocer los niveles de aprendizaje de los escolares. A puertas de concluir con el año escolar, el titular de la cartera de Educación, Martín Benavides, anunció que alista la evaluación de lo aprendido por los escolares durante el 2020. En este contexto señaló que ya cuentan con un piloto para la evaluación electrónica del 2021. Dicho examen permitirá reforzar y complementar los aprendizajes adquiridos este año en la modalidad a distancia. Benavides sostuvo que durante la evaluación se tendrán en cuenta medidas que se ajustarán a las necesidades de los estudiantes, a través de mecanismos como el de la recuperación. Al respecto, sostuvo que este verano se realizará una nivelación para los estudiantes que reciban las tabletas. De la mano con los profesores determinarán qué competencias requieren ser trabajadas. Próximos a la estación de verano, el gobierno evalúa un plan de 3 fases para abrir las playas a los bañistas, deportistas y lugareños. Veamos. En el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó que está evaluando un plan para el uso de las playas, el cual prevé 3 fases. Adelantó que en la primera etapa se contempla el uso de las pistas aledañas al litoral marino para deportes de tránsito. En tanto, en una segunda fase sostuvo que se permitirá el uso de la arena de playa para deportes transitorios. La tercera etapa implica el uso de la playa, para la cual se implementará un protocolo, aforo limitado y determinados días de la semana. Esto con un plan piloto que permita conocer el comportamiento de los ciudadanos. El Premier informó que esta semana en Consejo de Ministros se tomarán las decisiones al respecto, con el objetivo de reducir al máximo los contagios por el nuevo coronavirus. Solo en septiembre se presentaron más de 180 conflictos sociales en Loreto. La Defensoría del Pueblo así lo indicó en su último reporte. Existen 189 conflictos sociales en Loreto, convirtiéndose en la región que concentra el mayor número de conflictos del país, solo en el mes de septiembre, según informó la Defensoría del Pueblo.
Dichos conflictos se vienen desarrollando y están relacionados con el gobierno nacional. Los conflictos más recientes están vinculados a organizaciones de los pueblos indígenas que piden la atención de una infraestructura en salud, educación y transporte, entre otros. Así también la Defensoría señaló que del total de casos activos, el 64.8% de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, mientras que del total de conflictos en diálogo, el 78.3% son sobre casos socioambientales. Por otro lado, se registraron 117 acciones colectivas de protesta en el mes de septiembre, expresándose en plantones, pero con una duración corta. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con el doctor Mario Zúñiga, parlamentario andino, y es que vamos a hablar precisamente sobre el Parlamento andino, el proceso de elección y sus funciones. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, Paloma. Encantadísimo con esta entrevista. Doctor, para que nos comente, por favor, ¿qué es el Parlamento andino? Bueno, ve usted, el Parlamento andino es un órgano supranacional que lo integran 5 países. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Este organismo supranacional tiene 5 representantes por cada país. En el caso nuestro son elegidos junto con el presidente y congresistas cada 5 años. El Parlamento andino tiene funciones muy específicas, pero el principal objetivo es la integración de los países de la subregión andina, quiero decir, los países que he mencionado, y apoya a los gobiernos en materia de armonización legislativa, ¿no? Entonces nosotros producimos marcos normativos, nos pronunciamos a través de instrumentos de pronunciamiento de resoluciones, recomendaciones, ¿no? Es la forma como se pronuncian estos órganos supranacionales. Tenemos 5 comisiones. Sí, díganos cuáles son las comisiones, por favor. Bueno, tenemos 5 comisiones. Es la comisión primera, que se refiere a la política exterior y relaciones parlamentarias, la comisión segunda, que es la comisión de cultura, y la comisión tercera es la comisión de seguridad regional y desarrollo sustentable, la cuarta comisión es de desarrollo e integración económica, y la quinta es de derechos humanos y desarrollo social. Trabajamos como trabajan los parlamentos, es decir, llegan las propuestas, llevan las iniciativas a las comisiones, se emite un dictamen, luego pasa a la plenaria, se discute y eventualmente se aprueba o se descarta. Como cualquier poder legislativo. ¿Cuál es la sede del Parlamento andino, doctor? La sede permanente está en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Listo. Nosotros como peruanos, ¿hace cuánto tiempo votamos en esta modalidad para elegir a los representantes del Parlamento andino? Nosotros votamos desde el año 2006. Antes eran congresistas que eran designados para representarnos en el Parlamento andino. Desde esa fecha nosotros, desde 2006, nosotros somos elegidos por voto popular en elecciones generales. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿Ustedes radican en Colombia, radican aquí o hacen viajes de comisiones para cada pleno que se realice? Es verdad, hacemos viajes para asistir a la plenaria, y ese es una vez al mes, generalmente la última semana del mes. Ahora, por este contexto de pandemia, lo hacemos de manera virtual y remota. Sin embargo, durante estos últimos casi 4 años hemos estado viajando cada mes a la ciudad de Bogotá. Estamos entre 4 o 5 días y luego retornamos a nuestros países y seguimos haciendo las labores correspondientes. ¿Cuáles son? En 3 funciones principales. Una, que este órgano tiene la función de es un órgano de control político. El Parlamento andino es un órgano de control político. Asimismo, también genera normativa a través de los marcos normativos, y como señalé hace un momento, se pronuncia a través de resoluciones y recomendaciones en materias de coyuntura muy concretas y puntuales. Y la tercera es la de representación. Es la que nosotros, y puntualmente quien les habla, se dedica a hacer las otras 3 semanas que estamos aquí en nuestro país, y recorriendo desde el norte del país hasta el sur, desde Tumbes, Tacna, el oriente, Iquitos, el centro, para hacer la labor de representación. En el caso mío, sí le puedo dar cuenta,
o les puedo dar cuenta de que vamos en visita a las autoridades regionales, es decir, gobernador regional, alcalde provincial, Universidad Nacional, la principal, y Cámara de Comercio. Y a través de estos 4, digamos, entes, nosotros articulamos acciones, actividades referentes a la integración y en el marco de nuestras competencias. Es decir, socializamos los marcos normativos y los instrumentos de pronunciamiento que producimos en el Parlamento andino dirigidos a la solución de los problemas muy puntuales que tienen en esa región. Claro, y nos gustaría también profundizar un poco en cuál es la importancia que tiene el Parlamento andino y nuestros representantes justo en este contexto político que estamos viviendo actualmente en el marco también de una pandemia. Bueno, nosotros nos hemos pronunciado desde un comienzo haciendo recomendaciones en torno al manejo de esta pandemia. Hemos articulado, hemos consensuado y articulado acciones con los países miembros para tener, primero, para compartir experiencias, segundo, que es muy importante compartir experiencias. Algunos países son más exitosos que otros y eso beneficia a aquellos que todavía no alcanzan esos niveles. Y produciendo una norma, comunitaria, para que pudieran ser recomendaciones que se alcancen a los gobiernos de cada país, para que puedan implementar sus políticas para reducir o controlar esta pandemia. Claro, y en ese sentido ese sería el aporte del Parlamento andino a nuestro país y a los otros países también que lo conforman. Nos gustaría un poco recordar o comentarle un proyecto de ley que existe que busca que los parlamentarios andinos sean elegidos por el Congreso de la República y no por el voto popular como se realiza actualmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Realmente, Paloma, me es indiferente el tipo de elección. Yo puedo estar de acuerdo con uno o con otra, porque para mí lo sustantivo es el trabajo propiamente que hace cada parlamentario y los beneficios que alcanza a sus países y a la región. De manera que el tipo de elección no tendría una opinión imparcial al respecto. Sin embargo, puedo agregar algo a su pregunta. Yo considero que es conveniente, no mejor, sino conveniente, que los parlamentarios andinos sean elegidos en voto general universal, habida cuenta, y no designados por el Congreso, o sea, congresistas designados que vayan al Parlamento andino. ¿Por qué? Porque, número uno, gozan de mayor legitimidad al ser elegidos de manera universal, en voto secreto, ¿no? Segundo, de que tienen un periodo de 5 años garantizado. Cuando son designados por el Congreso, y ya vemos que no necesariamente están yendo los 5 años al Parlamento andino, pueden ser removidos, ¿no? Entonces, al tener esos 5 años de frontera de trabajo, entonces se puede hacer un plan de trabajo, una planificación más sustentable. De manera que es el caso que ha pasado con nosotros. Nosotros, en el caso de mi despacho, nos anclamos en 2 pivotes. Primero, el de la MIPYME, o sea, el trabajo en el eje de las MIPYMES, por considerar que es un gran motor de desarrollo. Somos un país que lleva más de casi 80% de informalidad y las MIPYMES son el gran motor que genera pues, más del 74% de la PEA. Entonces, ese es uno de los... Y el otro, el sector turismo. El turismo, por ejemplo, es un gran sector de la economía que explicaba antes de pandemia, quiero decir, 4,2% del PBI. Pesca, que es un gran sector, explica el 0,51% en el mejor de los casos. Hago esa comparación para ver la importancia que tiene el turismo. Fueron los 2 pivotes o pilares en los cuales nosotros nos sustentamos como ejes de provisión y desarrollo de nuestra gestión. De manera que estos 5 años se ha logrado concretar varias cosas. Por ejemplo, nosotros hemos traído instrumentos de pronunciamiento muy importantes, declarando, por ejemplo, a Arequipa como ciudad referente a la comunidad andina, lo que aporta a las políticas públicas regionales o locales en el sector turismo, declarando al Cañón del Colca como un referente natural de la comunidad andina, a los petroglifos de Toro Muerto, igualmente, así como la laguna Mamacocha, la que hemos protegido ante una inversión que estaría afectando ese espacio turístico y todo ese potencial. ¿Vale? Entonces, que nos hemos enfocado en estos 2 pilares y hay resultados. Si hubiera sido designado por el Congreso, hubiera sido congresista designado por el Congreso, creo que no hubiéramos hecho esa labor.
Creo que esa es la parte en la que yo me sustento para decir que sería mejor que sean elegidos como hasta ahora siguen siendo. Sin embargo, la otra consideración es válida. Claro que sí. Bien, doctor, nos gustaría que nos comente también cómo es el proceso de elección. ¿Los parlamentarios también son elegidos dentro de las elecciones internas de las organizaciones políticas? ¿También tienen esa cuota de designación directa por cada organización política y también se someten al voto preferencial de la población que aún continúa vigente, verdad? Sí, claro, como elegir a un congresista. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. O sea, el candidato a Parlamento andino es un militante más que se somete exactamente a todas las regulaciones que se somete el candidato al Congreso. No hay ninguna diferencia. Y el voto es a nivel nacional, al igual que la fórmula presidencial, ¿verdad? No es por circunscripción individual. No es así, es a nivel nacional. Listo, doctor, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta jornada informativa. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias, Paloma, la orden. Esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y luego volvemos con más. No se mueva. Estamos ahora conectados con la agencia de noticias andina que nos tiene las 5 noticias oficiales del día. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos. Desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El ministro de Vivienda, Carlos Lozada, señaló que los desembolsos que otorga el gobierno para adquirir una vivienda ahora se hacen en menos de 15 días, cuando antes se demoraban hasta 60. El ministro también señaló que el gobierno evalúa crear un crédito puente para apoyar a las empresas inmobiliarias y extender hasta el 2021 las facilidades a las familias que buscan acceder a una vivienda. Hoy continúa el Pleno Agrario del Congreso con una agenda que incluye proyectos de ley orientados al fortalecimiento y reactivación de la agricultura frente al COVID-19. La sesión inicia a las 10:30 de la mañana. Ya está publicado el reglamento operativo para la reprogramación de créditos de consumo personales hipotecarios de vivienda y MIPES. El programa de garantías permite la reducción entre 15 y 25% del costo financiero del crédito original y la extensión del plazo para cancelar la deuda con hasta 36 meses y un mínimo de 6. A partir de las 6 de la tarde, quienes quieran participar en los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm podrán hacerlo gracias a la ampliación de 1.000 plazas más para colocarse esta vacuna. Esto por parte de la Universidad Mayor de San Marcos, quien amplió el número de voluntarios. Para hacerlo pueden ingresar a la web www.vacunacovid.pe. Desde hoy los usuarios del Metropolitano podrán acceder a los servicios expresos y hasta las 10 de la mañana. Lo que antes terminaba a las 9 se ha ampliado una hora más y, según informó el ATU, esto ayudará a que 9.500 usuarios que emplean este servicio puedan hacerlo de manera ordenada y descongestionar también las demás rutas. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. La Contraloría reportó que internos de los penales cobraron bonos otorgados por el Estado pese a no estar incluidos en estos beneficios. Fueron más de 3.800 presos que accedieron indebidamente a este beneficio económico. La Contraloría detectó que 3.864 personas que se encuentran privadas de su libertad por diferentes delitos fueron designadas como responsables de cobrar el bono familiar universal de 760 soles, aun cuando la pauta técnica las excluye. El informe evidenció que Pensión 65 solo usó como fuente primaria la base de datos del RENIEC, sin contrastar esta relación con el registro del INPE a fin de conocer quiénes se encuentran privados de su libertad. El órgano de control advirtió que el 18.69% del total de internos cobraron el primer bono por la suma de 548.720 soles, mediante banca celular, billetera electrónica y depósito.
El riesgo es que vuelvan a cobrar la segunda ayuda que viene entregando el gobierno en el marco del estado de emergencia a causa de la pandemia del coronavirus. En consecuencia, la Contraloría recomendó al programa Pensión 65 adoptar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. El contralor Nelson Jack expresó su desacuerdo con la observación a la autógrafa de ley sobre declaraciones juradas de interés y pidió al Congreso subsanar vacíos en ley aprobada. El Contralor General de la República, Nelson Jack Yalta, lamentó la observación del presidente Martín Vizcarra a la autógrafa de ley sobre declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, ante la necesidad de fiscalizar la información que presentan los funcionarios públicos por parte de la Contraloría General. Indicó que ante los recientes casos sobre presuntos conflictos de intereses en el Estado, que han involucrado funcionarios y autoridades de alto nivel, es necesario que sea la Contraloría la encargada de fiscalizar la información que contienen las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios y hacerlas públicas para que puedan ser consultadas por la ciudadanía. Si bien expresó su desacuerdo con la decisión del mandatario, precisó que la norma tal como fue aprobada en el Congreso de la República tiene una serie de imperfecciones o vacíos que deberían superarse, como por ejemplo, no haber aprobado el capítulo que establece las sanciones, el cual haría posible la sanción a quienes no presentan su declaración o alteran la información. La Contraloría informa que 12 universidades públicas no usaron el presupuesto otorgado por el gobierno de casi 70 millones de soles para continuar con el servicio educativo. Veamos. Unas 12 universidades públicas del país no han solicitado el presupuesto extra para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la emergencia sanitaria. Según informó la Contraloría, estas instituciones tienen a disposición casi 70 millones de soles. En estas 12 universidades que hemos ido, había un techo de hasta 70 millones, ¿no? Y bueno, se generó la normativa, se generaron guías, manuales, y es lamentable cómo nuevamente quien se ve perjudicado es el ciudadano, ¿no? En este caso, estudiantes universitarios, ¿no? ¿Por qué? Por ineficiencias en la gestión pública. Así, 70 millones debieron ser orientados responsablemente a la mejora de la conectividad para las clases virtuales, la adquisición de nuevos equipos de cómputo o servicios de capacitación a los docentes para el uso de tecnologías y más. De acuerdo a la normativa aprobada hace 4 meses, toda propuesta debería haber sido elevada al Minedu para el seguimiento de las mismas. Justamente la Universidad de San Marcos tenía un techo de hasta 29 millones para poder modificar su presupuesto, ¿no? Entonces, la Universidad de San Marcos pues está, digamos, en el primer lugar del ranking en cuanto a posibilidades de acceso a este dinero y en cuanto a cantidad de dinero que tenía disponible, ¿no? Con estos 29 millones. También está la Universidad Nacional de Arequipa con 14 millones y la Universidad Nacional de Callao con 6 millones. Luego, después de estas, tenemos a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Loreto, a la Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía que queda en Ucayali, la Universidad Nacional del Santa en Ancash, Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Nacional Daniela Lomía Robles de Huánuco y la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco. El informe ya fue comunicado a los rectores de las 12 universidades con la finalidad de que reorienten sus recursos para la continuidad del servicio educativo durante la pandemia. La Contraloría adelantó que próximamente estará informando sobre el control de otras 40 universidades públicas que en efecto deberían estar ajustándose a la normativa. El viernes último se celebró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y fue motivo para que el presidente Martín Vizcarra ratificara el compromiso de trabajar por la igualdad de oportunidades en el país.
El gobierno trabaja por un país inclusivo, donde todos vivamos con igualdad y sin discriminación, sostuvo el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien junto con la primera dama de la Nación, Maribel Díaz, participaron en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en Palacio de Gobierno. En nuestro país, cada 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en reconocimiento a sus derechos e inclusión social. Según el Registro Nacional del CONADIS, actualizado hasta agosto del 2019, están inscritas 273.041 personas con discapacidad. CONADIS no solo realizó actividades el pasado 16 en celebración de esta fecha importante, sino que continuará con más actividades participativas de la mano con sus 24 centros de coordinación regional en todo el Perú, que contribuirán a difundir y fortalecer el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Comenzamos la semana con cultura y para ello ya es obligado consultarle a Carolina Díaz y su agenda cultural. Gracias, Paloma, por el pase. Bien, comenzamos rápidamente. Vamos a comenzar con novedades cinematográficas. Se trata del Ojo Móvil Fest, que es el festival de cine y video hecho con dispositivos móviles. Este festival inicia hoy lunes y arrancará hasta el día 23 de octubre. Se realiza desde el año pasado y en esta ocasión se presentarán 79 films de los 5 continentes, en distintas categorías de cortometrajes, ficción, animados, series y largometrajes. Esta semana también presentarán conversatorios totalmente gratuitos con los cineastas de distintos países. Hoy a las 5 p.m. habrá uno sobre un mundo de nuevas miradas en donde distintos cineastas van a conversar sobre este tema. Es imperdible para que lo puedan ver. Este festival será desde hoy hasta el 23 de octubre y de manera virtual. Podrán disfrutar las películas a través de la página web www.ojomóvil.com. Es una buena opción para poder ver. Ahora, por otro lado, el gobierno lanzó la campaña Volver, que incentiva a reactivar el turismo de forma gradual. Este videoclip que está lanzando el gobierno se trata de un musical que es de la canción de Cuando pienses en volver de Pedro Suárez Vértiz. A través de Volver se busca inspirar y mantener el vivo deseo de todos los peruanos en volver a viajar y de reencontrarse con sus raíces y la naturaleza. El videoclip en el que participan además reconocidos músicos como Tony Zúcar, Lucho Quequesana, Bartola, Sonia Morales, Cristian Yaipen, entre otros artistas, dan vida a este musical que, como mencioné al principio, es del fondo del músico Pedro Suárez Vértiz con la canción Cuando pienses en volver. Esta reactivación del turismo cuenta con el inicio de actividades de museos, sitios arqueológicos, lugares turísticos que iremos contándoles en el transcurso de la semana. Bien, hasta aquí con Agenda Cultural. Nos reencontramos el miércoles. Adelante, Paloma. Entre las noticias internacionales, en Bolivia las elecciones generales se realizaron de manera pacífica y hasta el momento a boca de urna Luis Arce, el candidato del partido de Evo Morales, es el favorito de los bolivianos. Mañana martes tendríamos los resultados oficiales. En primera vuelta, Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, se impuso ayer con alrededor de 52% de los votos en las elecciones generales. Según los primeros resultados, a boca de urna es el favorito para reemplazar en el cargo a Yanin Áñez. Luis Arce, quien fuera exministro de Economía a candidato del partido de izquierda, logró superar según el sondeo a su rival más cercano, el centrista Carlos Mesa, con 31.5% de intención de voto. Un lento escrutinio oficial causó incertidumbre y una encuesta a boca de urna sin pronunciarse. Esto tras concluir el proceso de votación. Pero luego el silencio terminó al llegar la medianoche con el sondeo que daba como ganador a Luis Arce, quien a la espera de los mismos manifestó a la ciudadanía su confianza en haber superado a su rival con lo siguiente: hemos recuperado la democracia y hemos recuperado la esperanza.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral destacó que la jornada de votación se realizó de manera pacífica y participativa, afianzando la democracia del país. Pidió a los ciudadanos tener paciencia ante la espera de los resultados oficiales. Se entiende que 7 millones de bolivianos ratificaron su preferencia por el partido MAS y al superar el 50% no irían a una segunda vuelta que estaba programada para el 29 de noviembre. En tanto, el MAS de Evo Morales volvería al poder luego de una crisis política hace un año, que terminó con la renuncia del exmandatario. Sin embargo, aún los resultados oficiales se confirmarían mañana martes. Presten mucha atención a la siguiente información. De acuerdo a los últimos reportes a nivel mundial, supera los 40 millones de contagios por coronavirus. En todo el mundo se han contabilizado 40.118.314 contagios desde el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus. Estos datos según la Universidad Johns Hopkins. En la última semana hubo más de 2,5 millones de nuevas infecciones, una cifra inédita desde el inicio de la emergencia. En Europa, donde hay más de 250.000 muertos, la segunda ola de infecciones no cede. Entraron en vigor nuevas restricciones, así como un toque de queda nocturno en Bélgica, o la obligación de utilizar mascarillas en lugares cerrados en Suiza. Es importante mencionar que más de la mitad de los casos se sitúan en Estados Unidos, con más de 8 millones de contagios, India con 7 millones y medio y Brasil con 5.200.000 afectados. Es importante advertir que en todo el mundo hay más de 1,1 millones de muertos. Solo la semana pasada en Europa fallecieron más de 8.000 personas por la temida COVID-19. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros los dejamos con imágenes de Carhuaz. Permiso.